En Lucas 23:34 se encuentra la primera palabra que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera frase que pronuncia Jesucristo estando en la cruz. No lo hace por él, a pesar del sufrimiento que está pasando, sino que lo hace justamente por aquellos que lo están lastimando, que por sus verdugos, por aquellos que lo llevaron a cruz. Y le dice al Señor, a su Padre, a nuestro Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Sin embargo, nosotros sabemos, hermanos, que la ignorancia de una ley no nos exculpa de ningún delito. El cometer un fraude, o cometer un delito, no, sin saber nosotros que era delito, no nos exculpa de ello. Sin embargo, todos los que estaban alrededor de Jesucristo sí sabían lo que estaban haciendo. Sabían que estaban crucificando a un hombre inocente, y ellos mismos se dieron cuenta en el juicio. Y es así como se cumple la profecía que nos narra, que dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y no solo no le recibieron, sino que lo crucificaron. Y es así que en estos momentos Jesús pide por aquellos que le escupieron en su rostro, por aquellos que le dieron a beber vinagre en vez de agua cuando Jesucristo tenía sed, cuando estaba colgado en el madero. Es que así que Jesús está orando por aquellos que le deshicieron la espalda, le desgarraron la espalda, dejándole los huesos abiertos a punta de latigazos. Es así que Jesús está orando por aquellos que lo ridiculizaron. Créanme, hermanos, que es tremendamente difícil que cualquiera de nosotros pudiera haber aguantado todo lo que le hicieron a Jesucristo, porque no solamente fue en lo físico, sino que lastimaron su amor propio, su dignidad. Lo sobajaron siendo él quien era el rey de los judíos. Se burlaban: ¿no eres tú el rey de los judíos? Y se soltaban riendo. Y Jesús está pidiendo en estos momentos por ellos, por aquellos que se habían quedado con su única propiedad que tenía Jesucristo, que eran sus ropas. Se quedaron con sus ropas, y no solo eso, sino que las rifaron, echaron suertes sobre ellos. Sus únicas pertenencias, ni a eso le dejaron. Y Jesús también está orando por aquel que, sabiendo que era inocente, lo condena a la cruz. Por aquel dirigente romano timorato, que era Pilatos, que incluso su esposa le había sugerido, que había tenido un sueño, que aquel hombre era inocente. Pero él, en vez de seguir la justicia, en vez de seguir su conciencia, decide ceder a la presión de la turba enardecida que gritaba: crucifícale, crucifícale. Pues Jesucristo también está orando por este hombre. Pero también está orando por los fariseos, por los saduceos, por los líderes religiosos de aquel entonces, por el clero de aquel entonces, que curiosamente estos hombres estaban buscando los tiempos en que el Mesías habría de venir. Y justamente cuando viene el Mesías no lo reconocen o no quieren reconocerlo. Y no solo lo ignoraron como Mesías, sino que crearon un complot para atraparlo, para crucificarlo. Y lo crucifican. Pero también está orando Jesucristo por la turba enardecida que minutos antes, horas antes tal vez, habían gritado: crucifícale, crucifícale. Muchos de los que estaban ahí tal vez habían estado en Jerusalén, en la entrada triunfal, cuando Jesucristo entró en un pollino
y ponían mantos y palmas y lo proclamaban como el rey de los judíos. Pero así es la gente, así somos, así es la turba, así es la muchedumbre, las masas. Cuando se encuentran con un líder, puede hacer cambiar las cosas, y aquellos que le gritaban gloria, hosana al que viene en el nombre del Señor, ahora le estaban gritando crucifícale, crucifícale. Jesús, estando en la cruz, está orando por ellos y le dice al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también está intercediendo, hermanos, por la humanidad, y aquí vamos nosotros, porque en muchas ocasiones, cuando nosotros decidimos seguir nuestro propio camino y no seguir el camino que Jesucristo nos muestra, no sabemos lo que hacemos. Aunque sabemos cuál es el camino, decidimos hacer lo que más queremos. Decidimos ser los arquitectos de nuestro propio destino. Y es ahí cuando Jesucristo dice, perdónalos también, porque no saben lo que hacen, no saben las decisiones que están tomando, no saben a dónde los va a llevar ese camino que según ustedes, ellos creen que son los mejores. Y cuando pronuncia también, una vez más, dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, se está cumpliendo la profecía de Isaías 53:12, que dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que esta primera palabra que Jesucristo hizo, estando colgado en un madero, sufriendo por nosotros, no la tengamos en poco, no la tengamos en vano en nuestras vidas, y decidamos seguir el camino que Él se ha propuesto, caminar por nosotros, y nosotros decidamos seguir las huellas del Maestro. El Señor les bendiga. Señor los bendice, amados. La siguiente palabra que pronunció nuestro Señor fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta palabra, esta frase se la dice a una persona, a un hombre que había hecho mal, mucho daño, y que estaba prácticamente en el último instante y momento de su vida, reconociendo que Él era el Cristo, que Él era el Señor, confesando su pecado. Y pudiéramos decir que por otro lado estaba Jesús, completamente desfigurado. Humanamente no había una figura ya de él. Y Jesús pudiera estar pensando en su dolor y pudiera estar pensando en que ya también era el último momento. ¿Qué más daba si ya estaba siendo cumplida la escritura y el propósito para el cual había sido sacrificado? Sin embargo, Jesús tiene una mirada compasiva y, olvidándose absolutamente de su humanidad, cumple también hasta el último momento de su vida el propósito de salvación. Y eso es a lo que nos invita también el Señor, que aún en cualquiera de nuestras circunstancias de nuestra vida, aunque estemos pasando por un dolor, por una prueba fuerte, nosotros tenemos un propósito para glorificar a Dios. Y lejos de nuestra humanidad tenemos que mirar con la mirada de Cristo a nuestros hermanos, porque siempre habrá alguien a quien tocar, un alma a quien tocar, y Dios siempre la dispone enfrente de nosotros. Entonces le dice que estará con él en el paraíso. Y a veces yo me pregunto si sería injusto decirle a una persona que toda su vida se había portado tan mal, que le dé ese perdón y lo lleve al paraíso. Y es una pregunta muy humana y que creo que en algún momento todos nosotros nos pudimos haber hecho. Y si humanamente lo pensamos, decimos, es que es injusto que le otorgue el perdón habiendo sido tan malo. Y de alguna forma yo he tratado de llevar una vida recta y he tratado de cumplir la voluntad de Dios y de estar en su iglesia,
Y cómo de pronto una persona viene, se arrepiente y el Señor le da el paraíso. Es difícil para nosotros los seres humanos pensar eso, pero hay una cosa: Dios no es injusto, pero Dios es bueno también y tiene misericordia de todo aquel que se arrepienta. Sin embargo, hay algo muy importante, y eso quiero que te lo lleves. Ciertamente le da ese acceso, ese perdón y ese acceso al paraíso, pero a nosotros nos da una recompensa mayor, porque dice Apocalipsis que nosotros seremos reyes y sacerdotes para reinar con Él. Gracias, hermanos. Estoy súper nerviosa porque yo crecí en una iglesia donde las mujeres no se subían aquí. Entonces, sí, impone. La tercera palabra que les voy a comentar aquí está en Juan 19, del 26 al 27, pero voy a leer un poquito desde el 25. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hay algo que siempre me llama la atención de los cristianos y que creo que mucha gente incluso logra ver, y es que a mí yo crecí aquí, yo nací aquí y luego me fui a vivir a Ciudad de México, y le daba risa a mis compañeros de la maestría porque les comentaba de mis iglesias, de las iglesias a las que iba, y decían: ustedes los cristianos parece como que ya se conocían de toda la vida, ¿no? Y les llamaba la atención cómo me acogían luego, y es algo que también me pasó en esta iglesia, que llegué y no era una extraña, sino que sentí esa hospitalidad inmediatamente. También crecí en una familia que yo creo que lo que identificaba a mi familia siempre fue el hospedar. Yo crecí con un montón de familias viviendo en mi casa porque mi papá era de fuera y entonces venían y se quedaban aquí y no los conocíamos, y nos decían: a los Luébano mándeles tal persona o tales familias, o esta familia está pasándola mal, que se vayan a Chihuahua un rato como para descansar. Entonces yo crecí con otras mamás y otros papás y gente de todo tipo en mi casa, y les llamaba la atención a otras personas el que siempre había otra gente en mi casa. Recientemente, estos días, mi familia sufrió una pérdida muy fuerte. Antier murieron hermanos que amábamos mucho en un accidente automovilístico, y una de las hijas era muy amada por mi familia, y experimentamos un dolor de pérdida tremendo. Ha sido unos días muy difíciles, y le comentaba a una amiga, le digo: es que hay algo con la iglesia que tal vez no los vemos diario, o tal vez no me conocen desde niña, pero escucho sus peticiones, escucho sus acciones de gracias, comparto muchas cosas con ellos, y hay algo en la iglesia que es el regalo de los regalos más grandes que nos dejó Cristo al morir. Nos dio salvación, nos dio vida eterna, pero la iglesia es de lo más hermoso que Él nos pudo haber dejado, y podemos verlo en estas palabras, ¿no? Cuando le dice: mujer, he ahí tu hijo. Le dice a su madre terrenal, le dice: este hermano, este discípulo amado, ahora va a ser tu hijo. Y a él le dice: ella va a ser tu madre, y va y vive con él. Él protege
a María cuando se queda sin uno de sus hijos, ¿no? Y buscando, pensando en esto de la iglesia, fui a 1 Corintios 12, que empieza hablando acerca de los dones espirituales y que nos habla acerca de que no nos debemos sentir más que otros o menos que otros. Y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y dice más adelante, del 25 al 26, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y viendo esto y meditando en lo que pasó en la semana, pensaba en esto, en cómo cuando pasamos a dar gracias aquí en la iglesia, nos gozamos sinceramente de la niña que tuvo 10 en la escuela, pero también de los que se acaban de casar, como de la hermana que llegó a su familia junto con ella, y también nos dolemos cuando se pierde algo, y yo creo que de las cosas que más me fascinan de Jesús, que él también había sufrido pérdidas, él también había vivido, como en unos domingos vimos con Anita, la muerte de su amigo, ¿no? Y aunque él sabía que lo iba a traer a vida, él también sufrió pérdidas, y antes de morir se encargó de dejarle familia a su madre y dejarle familia a su amigo, ¿no? Entonces, quería solo hacer hincapié en esto de la iglesia, ¿no? Que aparte de la vida que Dios nos dio en su muerte, también nos dio el regalo de una iglesia. Que el Señor les bendiga, hermanos. La tierra se llenó de oscuridad, siendo como las 3 de la tarde. Hermanos, esa oscuridad, perdónenme, pero es algo que llega a mi corazón y no puedo evitar. Yo me había dicho, no quiero llorar, no voy a llorar porque es gozo para mí saber lo que Cristo hizo en la cruz. Pero es inevitable, hermanos. Fue algo que humanamente no podemos entender. A las 3 de la tarde hubo tinieblas, a las 3 de la tarde era cuando estaba siendo crucificado, fue cuando fue crucificado nuestro Señor. Y nosotros podemos decir, bueno, pues algún eclipse, alguna cosa que sucedió, ¿verdad? Que de esas que suceden y a veces se tapa el sol, pues no. Era mismo Dios, su Padre, el que estaba tratando de tapar esa vergüenza que estaba sufriendo Jesús. Esa vergüenza de la cual los hombres que estaban a su alrededor, los hombres que le habían dicho unos días antes, Hosana al que vive, Hosana al que viene en el nombre del Señor, como decía ahorita mi hermano. A esos que le tendieron palmas y mantos, a esos que vitoreaban y a los que le decían salve, a esos mismos estaban ahí, alrededor de él, burlándose de él, escarneciéndolo. No nos podemos imaginar, hermanos, cuando nosotros vemos en la cruz a alguien representando a Jesús, no nos podemos imaginar ni siquiera cómo quedó Jesús cuando fue desde antes, fue maltratado, fue escupido, fue humillado, tuvo una corona de espinas en su cabeza, con una caña que le dieron ahí como son de burla también
con eso le pegaban en su cabeza, derramando toda su sangre, derramando toda su sangre. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por quién? Por usted y por mí. Cuando él exclama esa palabra, Elí, Elí, lama sabactani, todos creían que le hablaba a Elías. Está clamando a Elías para que venga por él, para bajarlo de ahí. Pero él estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En toda la Biblia, hermanos, en toda la palabra nunca se ve, nunca se ha oído aquí cuando el padre desampara a su hijo, y menos en esos momentos tan crueles, ¿verdad?, que estaba sufriendo. Pero ahí lo dice él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no podía estar viendo que lo que estaban haciéndole a su hijo, pero sobre todo que él estaba cargando con todos los pecados, tanto suyos como míos, de toda la humanidad. Estaba haciendo ahí en esa cruz, en esa cruenta cruz, estaba tomando el lugar suyo y el lugar mío. Estaba pagando por sus pecados y por mis pecados. Estaba derramando toda su sangre por usted y por mí. Pero ese era el propósito que él tenía cuando vino aquí. Él lo sabía. Él sabía que tenía que morir y de esa manera. Pero, hermanos, el dolor, como decían también ahorita, el dolor que él sufrió físico no es nada comparado al dolor que él sufrió espiritualmente. Porque estaba cargando todo ese pecado y se sintió abandonado. Pero sabe una cosa, también en Hebreos podemos ver que dice que era necesario que él viera, que él viviera todo eso, aún el abandono. ¿Por qué, hermanos? Porque él puede sentir, él tuvo que sentir eso, porque nos entiende a cada uno de nosotros. Al que es divorciado, al que es abandonado, al hijo que fue abandonado, a la mujer que la dejaron, al hombre que lo dejaron, a los hijos que vienen y los dejan o van y los dejan en algún lugar. Él tenía que entender, tuvo que padecer todo eso para entendernos, para entenderlo a usted y para entenderme a mí. Que hemos sido abandonados por nuestros padres, que hemos sido abandonados por el esposo, que hemos sido abandonados por la esposa, por nuestros amigos, él lo entiende, porque él se sintió abandonado, porque él lo comprende y él sufrió ahí en la cruz por usted y por mí. Él lo dijo a gran voz, ahorita a lo mejor no podemos decirlo así a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él lo dijo a gran voz, hermanos, pero lo dijo para que la gente que estaba allá a su alrededor lo escuchara, porque él sabía que a su padre lo escuchaba. Sí volteó su rostro, su padre volteó su rostro por un momento, pero más que todo, él quiso que la gente que estaba ahí lo escuchara y lo escuchó. Entonces, la invitación de ahora es, sí, nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido solos. Muchas veces hemos sentido que ya no podemos más, pero sabe que sí podemos. Y sí podemos porque estamos tomados de la mano del que sufrió todas esas cosas y las sufrió más y más y más. Pero Él está con usted y está conmigo y nos tiene tomadas de nuestra mano y no nos va a dejar. Entonces, hermanos, es una invitación para que cada uno de nosotros pongamos en práctica lo que Él ha hablado a nuestro corazón. Y si es de dolor, a mí me duele mucho en este tiempo y siempre me duele mucho todo lo que Él sufrió por mí, porque yo merecía estar en esa cruz. Yo merecía estar solamente ahí, merecía la muerte, pero Él vino y pagó por mí, sufrió por mí. Dio su sangre por mí. Entonces, hermanos, viviré eternamente agradecida con Él
porque Él tomó mi lugar. Y así nos invita a nosotros, a que siempre, en todo momento, tomemos de veras en serio lo que el Señor nos dice en su palabra. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde, primeramente tengo que confesarme que el día de ayer en la tarde le decía a la hermana, ay, hermana, no, le voy a decir que no. Ay, Señor, enférmame y que el día de mañana se me vaya la voz, Señor. Esto es, la verdad, es muchos nervios, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Y la quinta palabra en esta tarde es: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso lo dice Juan 19:28. Durante las largas y angustiosas horas que culminaron este momento de la cruz, nuestro Señor Jesucristo jamás llamó la atención sobre sí mismo, ni buscó la compasión. Solo fue esta la excepción cuando reconoció sus sentimientos y clamó a gran voz diciendo, tengo sed. Probablemente la crucifixión sea la forma más salvaje, cruel y dolorosa manera de morir. Nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión, había llorado gotas de sangre. Le pusieron una corona de espinas, le escupieron, le arrancaron la barba, fue azotado. Recorrió las calles llenas de asistentes, los cuales se burlaban, cargando su pesada cruz. Estuvo colgado 6 horas, de las cuales 3 el sol estuvo cayendo implacablemente, causando la deshidratación y una sed cada vez mayor. Cuando el cuerpo humano no tiene la cantidad de líquido necesario, las células desaceleran su actividad y generan menos energía. Los calambres se presentan por el desequilibrio en las proporciones de electrolitos y minerales, generando que los músculos no funcionen correctamente. En el Salmo 22:15 leemos cómo se describe esta experiencia. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Lo que él quería decir es, como una vasija de barro, se secó mi ánimo, mi fuerza, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Los evangelios nos relatan que antes, durante y después de la crucifixión le habían ofrecido vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Eso nos cuenta Mateo 27 del 33 al 34. Esto se usaba para reducir un poco el sufrimiento. Debido a todo esto, él ya no tenía más fuerzas, hermanos. Recordemos que estuvo 6 horas colgado, las 3 primeras bajo el calor del sol y las otras 3 hubo una oscuridad durante la cual el Señor experimentó el abandono y la separación de su Padre, agobiado por todos los pecados del mundo. Como dice Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, que no conocía el pecado,
debe haber tenido una sensibilidad al dolor superior al del hombre, ya que el pecado endurece nuestra naturaleza humana. Él no conocía el orgullo, el odio, la maldad, las cuales insensibilizan la conciencia y corrompen la personalidad del hombre, por lo que habrá sentido la angustia del dolor y del sufrimiento en toda su intensidad. Aún así, su hijo necesitaba de su padre, porque por un momento sintió que su padre lo había abandonado. Y por eso fue que dijo: tengo sed, pero no era sed de un vaso de agua, como lo interpretaron los soldados, sino de la presencia y de la protección de su padre. No nos podemos imaginar lo que él sintió cuando nosotros atravesamos por pruebas pequeñas en comparación de lo que él estaba pasando. Sentimos eso, que Dios nos ha abandonado. La preocupación de nuestro Señor Jesucristo era la salvación del mundo. Estaba ahí para llevar los pecados de nuestras dolencias y enfermedades, para pelear con el diablo por las almas de los hombres. Yo los invito en esta tarde a tener sed de Él, de buscarle, de leer su palabra, de seguirle, pedirle que nos ministre y nos guíe, que nos llene de su presencia para ser transformados y poder dar de beber del agua viva a los que nos rodean, a través de hechos, de servir a otros, de orar, no solo con los que nos caen bien, sino con nuestros enemigos, con los que hablan mal de nosotros. Debemos hacerlo, hermanos, con todo el corazón. Que Dios los bendiga. Dos grandes, hermanos, acontecimientos estaban pasando en Jerusalén, uno programado y el otro era fortuito, no se lo esperaban. Por meses se habían estado preparando para la llegada de la gente a celebrar la Pascua, era costumbre que hubiera peregrinación, por tanto la ciudad estaba llena de gente. El templo y sus alrededores estaban multitudes esperando para poder sacrificar, para que ese cordero pascual, la ofrenda que traían, pudiera ser ofrecida por los sacerdotes, para ellos poderse llevar eso y hacer la cena. Y por otro lado, acontece que agarran a Jesús. La mayoría de la gente había oído hablar de él. Por un lado, imagínense como si fuera película, tenemos el templo lleno de gente. Por otro lado, tenemos los rumores y las cuestiones que se empiezan a oír hablar de Jesús. Ya lo agarraron, ya lo atraparon, ahí en el huerto, está con Pilato, está con Herodes. Los sacerdotes no están, no los encontramos, creo que están ahí metidos confabulando algo. Y empiezan a suceder cosas donde hay mucha gente alrededor. Y quiero, hermanos, que involucremos un poquito más que los oídos y la vista. Quiero que cierren los ojos, hermanos, nos empezamos a imaginar algunas cosas. Somos la esposa de Pilato. Imagínense, acabamos de tener una terrible pesadilla en relación a Jesús. Y vamos corriendo con nuestro esposo y le decimos: suéltalo, porque he tenido pesadillas con él. Somos Pilato ahora. Se nos enseña y se nos presenta a Jesús, ya habíamos oído hablar de él, pero lo examinamos y no encontramos nada que lo pudiera hacer de muerte. ¿Qué hago con él? De repente llega la luz y me dicen que Herodes puede hacer algo porque es de aquella región. Y ahora somos Herodes. Y somos un Herodes muy alegres y contentos porque teníamos ganas de conocer a Jesús. Teníamos ganas, dice la Escritura, de que hiciera un milagro delante de nosotros. Y no encuentra nada de qué acusarlo. Somos aquella familia ahora que está en el templo formada,
Llevamos nuestro Cordero Pascual. Hemos oído que atraparon a Jesús, pero no podemos ir a ver porque tenemos otra cosa que hacer, que es presentar el sacrificio. Y de repente el sacrificio se para. Y se empieza a rumorar que algo sucedió dentro del templo. Y alguien dice que hubo estropicios, que el templo se cerró, porque van a averiguar qué pasó con el velo. Somos aquella familia que está preparando la cena en casa y de repente se da cuenta que ya oscureció. Dicen, espérense, paren, ya llegó el día de reposo. Y alguien dice, no, no es tiempo. Claro que sí, está oscuro. No, algo está sucediendo. Somos aquellas personas que están en Jerusalén y de repente tiembla. Sabemos que algo está pasando allá en el Gólgota, pero no estamos ahí. Sabemos que en el templo también pasó algo, pero no estamos ahí. ¿Qué está sucediendo? Somos aquellas personas que de lejos ven una multitud que se agolpa alrededor del Gólgota. Podemos oír a veces el vituperio, la gritería, pero no entendemos qué sucede ahí. Tenemos cosas más importantes que hacer. También escuchamos que se dicen cosas que están sucediendo en el cementerio, que parece que hay resucitados, que hay piedras que se rompen. No nos explicamos por qué hay oscuridad. ¿Qué sucede? Hay gente que está cerca de la cruz y por 6 horas tal vez escuchan 30 segundos de palabras de Jesús. 7 frases que si las leyéramos continuamente no durarían ni medio minuto. Algo estaba sucediendo y nosotros no entendíamos que estaba sucediendo. Pero ahora usted es el niño que se quiso acercar a Jesús. Imagínese, usted está jugando alrededor de Jesús y escucha la voz de Jesús que dice a alguien que le detuvo a usted de acercarse a él y dice, dejen que los niños vengan a mí. Usted oye esa voz. Ahora imagínese el rostro de Jesús viéndola a usted, diciéndole, ven niño, acércate conmigo. Ahora imagine que usted es la pecadora, que fue avergonzada delante de los hombres y escucha de Jesús las palabras, vete y no peques más. Y algo siente en su corazón. Imagínese a Jesús mirándole a los ojos directamente, vete y no peques más. Ahora usted es Lázaro, que oye desde esa parte donde usted no entendía dónde estaba, sal fuera y escucha esa palabra. Se encuentra que no se puede mover bien, sale dando brinquitos, alguien lo desamarra de las vendas y ve el rostro de Jesús. ¿Cómo sería ese rostro? Acaba de llorar, dice la Escritura. Tal vez tenía los ojos rojos, bañado en lágrimas, pero lo estaba viendo usted. Tal vez usted era el ciego que recibió, no sabía qué estaba pasando, pero sintió que le untaron algo en los ojos. Y de repente vio un rostro que usted no conocía. Y ese rostro lo estaba mirando usted. Y usted lo único que puede decir, yo no sé quién sea este, pero yo no veía y ahora veo. De tal manera, hermanos, que a través de la Escritura podemos imaginarnos muchas cosas, muchos personajes que tuvieron encuentro con Jesús y con lo que Él decía con su palabra. Y su palabra, hermanos, se cumplía. Los que lo oían decían, este habla como quien tiene autoridad. Vuelva a cerrar los ojos y vamos a posicionarnos en la cruz. Pero no se imagine de lejos, imagínese cerca de Jesús, muy cerca, de tal manera que usted puede oler, ¿sí? Usted puede ver, y si los soldados no se le impidieran, usted pudiera tocar a Jesús. Y empieza a escuchar estas frases que hemos estado mencionando. Pero llega una en la cual dice, consumado es, y te voltea a ver. Y dice, otra versión, yo ya he cumplido, yo ya pagué por tu pecado, yo ya pagué por tu culpa. Todo lo que estaba escrito de mí se acaba de cumplir.
todo lo que el Padre me envió a hacer para cumplir las expectativas, para que usted y yo fuéramos libres, inocentes y tuviéramos una relación con Dios, se ha cumplido. Y estas palabras son verdad. Lo atestiguan todo lo que sucedió, todo lo que usted se acaba de imaginar, y como dice la Escritura, si se escribieran todas las cosas que Él hizo, no cabrían libros en cuanto a esto. Jesús nos dice el día de hoy, consumado es. Y retomo la pregunta que hizo Pilato. Este es Jesús, llamado el Mesías. ¿Qué hago con Él? Dios les bendiga, hermanos. Ahorita me preguntaba, ¿por qué se para una hermana y llora aquí enfrente? Y me preguntaba, ¿y por qué yo no lo voy a hacer? Y yo espero al final entendamos esto. En la religión cristiana, el hombre consta de 3 partes. 1 es el cuerpo es lo físico. 2 es el alma es lo relacionado con lo emocional. Y a lo mejor pudiéramos decir, el alma me motiva a llorar en esta tarde. Pero lo tercero y lo más importante que vamos a ver hoy es el espíritu. El espíritu es nuestra relación con Dios. Pregunta de examen en medicina, ¿cuál es el dedo más importante de la mano? ¿Cuál? El gordo. Es el más importante. Es el único que se opone a los demás dedos. Si yo quiero agarrar algo finito, necesito el dedo gordo, no puedo agarrarlo con los otros dedos. Y luego, ¿cuál sigue en importancia del dedo gordo? El meñique, el chiquito. Si ustedes agarran un martillo y quieren darle o un marro y estiran el dedo chiquito, se les va a caer el marro. El dedo chiquito es el que produce la fuerza intensa en la mano. Todos los dedos son importantes. El dedo a lo mejor podemos decir que es más importante y tampoco les digo que se mochen los dedos. Pero aquí la pregunta sería entonces, ¿cuál es la parte más importante en el hombre? ¿El cuerpo? El cuerpo al morir se convierte en polvo y desaparece. Sin embargo, para muchos es lo más importante. Para muchos que lo moldean, que lo operan, que lo inyectan, que le ponen botox, que lo arreglan y se olvidan de las otras 2 partes, del alma y del espíritu. Sí saben que el botox son toxinas, pues intoxican al cuerpo, ¿verdad? Para ver el cuerpo muy bien. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Procurar que no se enferme, pero no debe ser lo más importante en nuestro cuerpo. Dice el Génesis en el capítulo 35, versículo 18, acerca del alma, y dice esta frase, y aconteció que al salirse el alma, y lo entre paréntesis, así dice la Biblia, pues murió. Bueno, el alma también muere. Muere el cuerpo, muere el alma. El alma es la relación con lo emocional. Puedo estar muy enamorado de la vida, puedo estar muy enamorado de mi esposa, amo al prójimo como a mí mismo. Y aquí es muy frecuente oír la frase, amados hermanos, amada iglesia, pues se va a morir. El día que la pastora se muera, se acaba la amada iglesia para la pastora y se nos va a acabar para nosotros la amada pastora. ¿Por qué? Porque el alma es lo que nos hace amar. El alma es la manifestación de nuestras emociones. Y decía José, amar y querer, la misma, ¿no? Pero amar y querer termina con la muerte. Pero el espíritu es nuestra relación con Dios. Es la parte nuestra que volverá al Padre. Es la parte mía que estará por la eternidad con el Señor, el espíritu. Entonces, hay un solo problema que tenemos, que el que no acepta a Jesucristo como su Salvador, su espíritu no estará por la eternidad con Dios. Yo quiero hacer una invitación al final. Si alguien no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador en su corazón, si alguien no ha aceptado que Jesús murió por sus pecados después de todo lo que hemos oído, ¿verdad? Se acerque con cualquiera de los administradores, con la pastora, y le vamos a decir la manera más fácil de aceptar a Jesucristo y de tener a su espíritu por la eternidad con el Señor.
Entonces, el Espíritu es nuestra relación con Dios, siempre y cuando lo aceptemos como nuestro Salvador. Si alguien no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, Diokis es que siga escuchándome. Esta es la parte fundamental de esta plática. Dice Lucas 23:46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Fue lo último que dijo Jesucristo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahorita decía Carlos Muro, imagínense. Ahora, imagínense que estamos en un equipo, estamos viendo el equipo de México jugando la final de la Mundial y mete gol. ¿Qué pasaría con todos los que estamos aquí? Gritaríamos, ¡gol! Nadie diría, ¡gol! ¿Sí? Bueno, Jesucristo gritó, clamó a gran voz. Gritó porque era un grito de triunfo, ese grito de Jesucristo. Pero bueno, Salmo 31:5 también hay una parte que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Esto estaba escrito desde el Salmo 31:5. El Salmo es un salmo hecho por David y es una mezcla de plegarias, de alabanzas y de confianza en Dios. David en este salmo le dice a Dios su lógica de fe. David encomienda a Dios su espíritu. David en este salmo le dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Lo mismo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Jesús debe haber recordado este salmo cuando repitió la misma oración. Y esta era una oración de confianza, de depositar el espíritu en las manos del Padre. Este salmo, también quiero decirles, lo repiten los niños judíos. Es la oración en la noche de los niños judíos. Un niño cuando se va a dormir repite el Salmo 31 y parte del Salmo 31, versículo 5, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y esto lo dicen todas las noches los niños. ¿Cuándo lo decimos nosotros? ¿Realmente nos hemos puesto a pensar en decir, Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu? La palabra anterior, Elí, Elí, lama sabactani, era Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya se sentía abandonado. Sin embargo, en la última palabra se dirige a su padre encargándole su espíritu. Entonces volvió a tener su comunión con el Padre. Él se sintió que volvía a estar en comunión con el Padre, que otra vez lo había aceptado como su hijo. A pesar de las condiciones en que se encontraba, ya hemos oído, deshidratado, con la presión baja, estaba a punto de morir. De hecho, acabó de decir su frase y expiró. Entonces estaba a segundos de morir. Sin embargo, tuvo la fuerza para gritar ese grito de triunfo. No fue un susurro, fue un grito a pesar de su debilidad. Fue un grito de victoria y le encargó al Padre su espíritu. Jesucristo pues puso en manos del Padre su espíritu. Pero ¿cuál era la razón o el propósito de decirle en tus manos encomiendo mi espíritu? El propósito era que al tercer día su Padre le regresaría el espíritu y volvería a vivir. Y esa es la razón por la que nosotros podemos decir, Padre, en tus manos entregamos nuestra vida, en tus manos entregamos nuestro espíritu, en la creencia y sabiendo que resucitaremos y viviremos la eternidad con nuestro Dios. Dios les bendiga en esta tarde.